Hay momentos en la historia que no se explican con palabras. Momentos que simplemente se sienten. El 29 de junio de 1986, 114.600 personas estaban sentadas en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Pero había algo más de 114.000 personas viviendo ese partido. Porque en cada televisor encendido de Argentina, en cada bar con la pantalla prendida, en cada casa donde una familia se apretujaba alrededor de un aparato de 22 pulgadas, había alguien que también estaba ahí. En 1986, Argentina no solo ganó un mundial. Argentina necesitaba ganarlo. Y lo que ocurrió en esos 30 días de junio en México cambiaría para siempre lo que significa ser argentino. Esto no es solo la historia de un campeonato. Es la historia de un país que estaba roto y que encontró algo que ninguna crisis económica, ninguna guerra, ningún gobierno podía quitarle. Su alma. Es mayo de 1986. Párate un momento. Cierra los ojos si puedes. Imagina que estás en Buenos Aires. No en la Buenos Aires de hoy. En la de entonces. Las calles huelen a asfalto mojado y a medialunas recién hechas. En las esquinas, los kioscos venden el diario Clarín, La Nación, Crónica. Los titulares hablan de inflación. Siempre hablan de inflación. El ostro, la moneda nueva que reemplazó al peso, todavía no logra estabilizarse. Hace apenas 3 años que Argentina volvió a la democracia. 3 años. Piénsalo. 3 años antes de este momento, el país vivía bajo una dictadura militar que había dejado una herida que todavía no cicatrizaba. Una herida con nombre y apellido, 30.000 desaparecidos. Y otra herida más reciente, más fresca, que dolía de una manera distinta. Las Malvinas. En 1982, Argentina había peleado una guerra contra el Reino Unido por unas islas en el Atlántico Sur. Una guerra que duró 74 días. Una guerra que terminó con derrota. Una guerra donde murieron 649 soldados argentinos, muchos de ellos chicos de 19 y 20 años que nunca debieron haber estado ahí. Esa derrota aceleró el fin de la dictadura. Y en diciembre de 1983, Raúl Alfonsín ganó las elecciones y se convirtió en el primer presidente democrático en años. Pero la democracia no trajo prosperidad de inmediato. No podía. La herencia era devastadora, deuda externa, inflación disparada, industria destruida. La gente trabajaba y no le alcanzaba. Los ahorros se evaporaban. El futuro se sentía incierto. Y en medio de todo eso, en medio de esa Argentina que intentaba reconstruirse desde las ruinas, había algo que jamás se había apagado. El fútbol. En los bares, en los clubes de barrio, en las casas, en la calle, el fútbol era el idioma común. El lugar donde todos podían ser iguales, donde los problemas se suspendían por 90 minutos, donde el orgullo nacional todavía existía intacto. Y en 1986, Argentina tenía una oportunidad. Una oportunidad de ir a un mundial y recordarle al mundo, y recordarse a sí misma, que seguía siendo grande. Pero había un problema. Nadie creía que lo podía hacer. Nadie, excepto él. Su nombre lo conoces. Pero para entender lo que pasó en 1986, tienes que entender que era Diego Armando Maradona en ese momento. No la leyenda. No el mito. El hombre. Diego tenía 25 años cuando empezó ese mundial. 25.
La edad a la que muchos todavía están encontrando su camino en la vida. Pero Diego llevaba más de una década siendo el mejor futbolista del planeta. Había crecido en Villa Fiorito, un barrio humilde en las afueras de Buenos Aires, donde aprendió a gambetear antes de aprender a leer. Donde el fútbol no era un deporte sino una manera de sobrevivir, de soñar, de escapar. A los 10 años lo vieron y supieron que era distinto. A los 16 debutó en Primera División. A los 20 fue a su primer mundial, España 1982, y aunque Argentina quedó eliminada en segunda ronda, el mundo ya sabía que ese chico era algo que no habían visto antes. Después vino el Barcelona. Y después, en 1984, el Napoli. Y con el Napoli ocurrió algo extraordinario. Diego llegó a una ciudad que tampoco creía en sí misma. Nápoles, el sur de Italia, siempre marginado, siempre mirando hacia arriba a los ricos del norte. Y Diego, que entendía exactamente lo que era venir de abajo, se convirtió en su héroe. En su redentor. Pero en 1986, antes del Mundial, Diego había tenido su año más complicado con la selección argentina. Las eliminatorias sudamericanas habían sido un calvario. Argentina había estado a punto de no clasificarse. Habían ganado apenas lo justo, sufriendo contra rivales que nunca deberían haberles complicado tanto. Y el técnico, Carlos Bilardo, era casi tan cuestionado como impopular. Bilardo era un hombre peculiar. Obsesivo, meticuloso, intenso. Había cambiado el sistema de juego de Argentina, pasando del 4-4-2 tradicional a un esquema con 3 defensores y 5 jugadores de mediocampo. Era un sistema que muchos en Argentina no entendían, que los periodistas criticaban ferozmente, que los propios jugadores miraban con desconfianza al principio. Hubo una noche, durante las eliminatorias, en que Bilardo reunió a sus jugadores en un hotel y les dijo algo que ninguno olvidaría. Señaló a Diego y dijo, este hombre va a ganar el Mundial. Ustedes tienen que decidir si van a ayudarlo. No era un discurso motivacional. Era una declaración de realidades. Porque Bilardo sabía algo que muy poca gente en Argentina estaba dispuesta a admitir, que tenía un equipo con limitaciones, que no era brillante en muchas posiciones, pero que tenía algo que ningún otro equipo en el mundo tenía en ese momento. Tenía a Diego. Ahora déjame presentarte a los demás. Porque Diego no jugó solo. Neri Pumpido en el arco, tranquilo, seguro, un guardameta que transmitía calma a la defensa. José Luis Brown, el Tata, en la saga. Un defensor de raza, duro, comprometido. Un hombre al que pronto verías hacer algo increíble por este equipo. Oscar Ruggeri, el cabezón. Defensor central que ponía el cuerpo antes que cualquier otra cosa. La clase de jugador que los rivales odiaban enfrentar. Julio Olarticoechea, el vasco, lateral izquierdo. Sólido. Confiable. El que corría los 90 minutos sin quejarse. En el mediocampo, Jorge Burruchaga, elegante, con visión de juego, capaz de aparecer en el momento menos esperado. Héctor Enrique, físico, trabajador, el que hacía el trabajo sucio para que los demás brillaran. Sergio Batista, motor del mediocampo. Y arriba, junto a Diego, Jorge Valdano. El filósofo del gol. Valdano era el complemento perfecto de Maradona, inteligente, técnico, capaz de encontrar espacios que nadie más veía. Ese era el equipo. Un equipo que nadie esperaba. Que casi nadie creía.
que llegó a México en mayo de 1986 cargando sobre sus hombros el peso de un país entero. Y lo que estaba a punto de ocurrir, superó todo lo que cualquiera pudiera haber imaginado. El Mundial de México 1986 tenía algo especial desde antes de empezar. México no era el país sede original. Colombia había sido elegida en 1974 para organizar el torneo, pero en 1982 tuvo que declinar porque no podía cumplir con las exigencias de la FIFA. México tomó la posta. Y luego, el 19 de septiembre de 1985, México sufrió uno de los terremotos más devastadores de su historia. 9.500 personas murieron. Zonas enteras de Ciudad de México quedaron destruidas. Muchos pensaron que el mundial se mudaría a otro país. Pero México dijo que no. Que podía. Que lo haría. Y cumplió. El torneo arrancó el 31 de mayo de 1986 con 24 selecciones. Un formato nuevo, con octavos de final que se añadían por primera vez. El calor en México era brutal. La altura de Ciudad de México, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, era un factor que los equipos europeos sentían en los pulmones desde el primer minuto. Argentina llegó con algo de desconfianza. Las eliminatorias habían dejado dudas. Bilardo seguía siendo blanco de críticas. Algunos periodistas argentinos llegaron a México casi esperando confirmar que el equipo fracasaría. Pero algo estaba cambiando dentro del grupo. Bilardo había hecho algo que parecía menor pero que resultó fundamental. Unos meses antes, en enero de 1986, llevó a sus jugadores a entrenar a Tilcara, en la provincia de Jujuy, a más de 2.400 metros de altitud. Querían acostumbrar a los jugadores a la altura antes del Mundial. No todos los jugadores podían ir porque los que jugaban en Europa seguían con sus clubes, pero los que estaban en Argentina vivieron esos 10 días de preparación. El objetivo no era solo físico. Era psicológico. Cuando el jugador vence a la altura, dijo el preparador físico, ya no le teme más. Y había algo más que Bilardo había hecho. Algo que parecía una locura y que solo se entiende cuando ves el resultado. 3 días antes del partido de cuartos de final contra Inglaterra, aunque eso todavía nadie lo sabía entonces, un integrante del cuerpo técnico salió a las calles de Ciudad de México y compró 38 camisetas de fútbol en una tienda deportiva. ¿Para qué? Espera. Ya lo vas a entender. El torneo de Argentina comenzó el 2 de junio de 1986. Estadio Olímpico Universitario. Ciudad de México. Rival, Corea del Sur. El 2 de junio de 1986. Argentina salía por primera vez al campo. Y aunque el rival no era el más temible del torneo, la presión era enorme. Porque cuando eres Argentina y llegas a un mundial, no hay partido fácil. No en la mente de la gente. No en la historia. El primer tiempo fue de adaptación. Argentina se movía con cautela, tanteando. El calor era agobiante. El estadio no estaba lleno pero el ruido era constante. Y entonces llegó el primer gol. Jorge Valdano encontró el espacio, recibió el balón y anotó. El primero del Mundial para Argentina. Un gol que valió por lo que representaba, el equipo comenzaba a respirar. Minutos después, Oscar Ruggeri, el defensor que no solía aparecer cerca del arco rival, cabeceó un centro y lo mandó adentro. 2-0. Ya en el segundo tiempo,
Valdano volvió a aparecer. Su segundo gol del partido. El marcador final, Argentina 3, Corea del Sur 1. El gol coreano no manchó la victoria, pero sí fue una pequeña llamada de atención. Bilardo lo vio y tomó nota. Esta defensa tenía que estar más concentrada. Pero en Argentina, la gente respiró. Primer partido, primera victoria. El equipo había arrancado. Pero en los bares de Buenos Aires, mientras se festejaba el resultado, alguien hizo notar algo. Diego Maradona no había marcado. ¿Dónde está Diego?, preguntaban algunos. La respuesta llegaría pronto. 5 de junio de 1986. El segundo partido de Argentina era contra Italia. No cualquier Italia. La Italia de 1982, campeona del mundo en España. La Italia de Paolo Rossi, de Dino Zoff, de Gaetano Scirea. Un equipo que sabía exactamente cómo ganar torneos importantes. 4 años después de haber sido campeones del mundo, los italianos llegaban a México todavía con esa aura. Y Argentina sabía que este partido podía definir si terminaban primeros en el grupo, lo que les daría una mejor posición en el cuadro de eliminatorias, o si tenían que conformarse con el segundo lugar. El partido fue físico. Duro. Italia marcó primero. Un golpe al orgullo argentino. Y entonces apareció Diego. No fue un gol olímpico. No fue una gambeta de película. Fue un gol de instinto puro, de ese instinto que solo tienen los grandes, de saber exactamente dónde estar en el momento exacto. Diego controló, se giró y disparó. Gol. 1-1. El partido terminó empatado. 1 punto para cada uno. Pero Argentina había igualado a los campeones del mundo. Y Diego había demostrado que estaba presente, que estaba ahí, que este mundial era el suyo. En Argentina, el empate con Italia fue recibido con alivio y orgullo mezclados. Empatar con los campeones no era una derrota. Era una declaración. Pero Bilardo no estaba satisfecho. Nunca estaba satisfecho. Quería el primer lugar del grupo. Y para eso necesitaba ganar el tercer partido. 10 de junio de 1986. Tercer y último partido de la fase de grupos. Argentina contra Bulgaria. Era el partido que Argentina necesitaba para terminar primera en el grupo A. Y fue el partido donde Diego Maradona alcanzó un hito que pocos recordaban en ese momento. Con este partido, Diego completaba 50 partidos con la camiseta de la selección argentina. Era apenas el octavo argentino en lograrlo, y lo hacía a los 25 años. El partido fue más claro que los anteriores. Argentina dominó desde el comienzo. Jorge Valdano abrió el marcador. Luego Jorge Burruchaga, con esa capacidad para aparecer en el momento justo, anotó el segundo. Argentina 2, Bulgaria 0. Resultado final del grupo A, Argentina, primero. Italia, segundo. Bulgaria y Corea del Sur, eliminados. Argentina había superado la fase de grupos invicta. 3 partidos, 2 victorias, 1 empate. 4 goles a favor, 1 en contra. Pero lo que nadie decía en voz alta, aunque todos lo pensaban, era que el equipo todavía no había mostrado su mejor versión. Había sido sólido. Había sido efectivo. Pero no había despegado todavía. El despegue estaba a punto de llegar.
Porque en los octavos de final esperaba un rival que a ningún argentino le agradaba demasiado. Uruguay. 16 de junio de 1986. El clásico del Río de la Plata. Argentina contra Uruguay. Si en Argentina el fútbol es religión, el duelo con Uruguay es algo distinto. Es historia. Es orgullo. Es la memoria viva de décadas de rivalidad entre dos países que comparten idioma, raíces y fútbol, pero que jamás han podido mirarse sin querer ganarse el uno al otro. Uruguay llegaba a este partido con una reputación que se había ganado en los partidos anteriores del torneo, un equipo áspero, físico, que no dudaba en usar el cuerpo cuando le convenía. En su partido de clasificación contra Escocia, el defensa uruguayo José Batista había sido expulsado apenas a los 53 segundos de comenzado el partido. 53 segundos. Un récord que nadie en el fútbol quería tener. Los medios argentinos lo llamaban el partido más incómodo del torneo. No por la calidad del rival, sino por lo que representaba. Porque perder con Uruguay era impensable. Imposible de aceptar. Y ganar, en cambio, era lo mínimo que se esperaba. No había forma de salir bien, o ganabas, o perdías, o empataban y se iban a penales, y en cualquiera de esos tres escenarios el corazón de Argentina iba a sufrir. El partido fue exactamente lo que se esperaba, cerrado, físico, trabado. Uruguay defendió con todo lo que tenía. Argentina atacó pero no encontraba el espacio. Y entonces, en el segundo tiempo, apareció alguien que nadie esperaba que fuera el héroe de ese día. Pedro Pasculli. Pasculli no era una figura estelar. Era un delantero suplente, el tipo que entra cuando el partido necesita algo diferente. Y ese día, en ese momento exacto, Pasculli estuvo en el lugar exacto. Un centro, un remate, un gol. Argentina 1, Uruguay 0. El estadio estalló. No con la euforia de un gol espectacular, sino con el alivio puro y absoluto de ver que el marcador se movía en el sentido correcto. Uruguay intentó el empate. No pudo. Argentina 1, Uruguay 0. Final. Pasculli, el desconocido, el suplente, se había ganado un lugar en la historia de este torneo. En Buenos Aires, la gente festejó en los bares. Pero también respiró. Porque el partido había sido difícil. Más difícil de lo esperado. Y en los cuartos de final, el rival que esperaba era mucho, mucho más que difícil. Espera. Antes de contarte lo que pasó en ese partido, necesitas saber algo. Necesitas entender por qué ese partido no era solo un partido de fútbol. Necesitas volver al 2 de abril de 1982. 2 de abril de 1982. Argentina invadió las Islas Malvinas, un archipiélago en el Atlántico Sur que Argentina siempre había reclamado como suyo y que estaba bajo control británico desde 1833. La junta militar que gobernaba Argentina en ese momento buscaba, entre otras cosas, unir a un país que empezaba a moverse contra la dictadura. Y durante unas semanas, lo logró. La Plaza de Mayo se llenó de gente festejando. Pero la guerra duró 74 días. Y el 14 de junio de 1982, Argentina se rindió. 649 soldados argentinos murieron. Muchos de ellos, conscriptos. Chicos de 19 años enviados al sur a combatir el frío y a las fuerzas armadas más profesionales de Europa Occidental.
El dolor de Malvinas en Argentina no era solo el dolor de una derrota militar. Era el dolor de saber que se habían enviado a esos chicos sin el equipo adecuado, sin el entrenamiento suficiente, sin los recursos que necesitaban. Era el dolor de la traición de los propios líderes. Era la mezcla extraña y dolorosa de orgullo patriótico por los soldados que habían peleado con valentía y de rabia contra quienes los habían mandado a esa guerra. Y 4 años después, en Ciudad de México, el equipo de fútbol de Argentina se iba a enfrentar al equipo de fútbol de Inglaterra. ¿Crees que era solo un partido? En Argentina, nadie lo veía como solo un partido. Los medios de comunicación durante toda la semana previa no podían hablar de otra cosa. La revancha de Malvinas, lo llamaban. Y aunque técnicamente era incorrecto, un partido de fútbol no puede ser la revancha de una guerra, emocionalmente la frase capturaba exactamente lo que sentía la gente. En las casas, en los bares, en los clubes de barrio, en los trabajos, tenemos que ganarles. No como algo deportivo. Como algo mucho más profundo. Y del otro lado, en el vestuario inglés, la guerra también estaba presente. Aunque de manera diferente. Los jugadores ingleses lo negaban en público, decían que era solo fútbol. Pero 4 años de tensión geopolítica entre dos países no desaparecen porque empiece un partido de 90 minutos. El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, ante más de 114,000 personas, Argentina e Inglaterra salieron al campo. ¿Y lo que pasó a continuación? Todavía se recuerda. 22 de junio de 1986. Hora de México, mediodía. En Argentina, las 2 de la tarde. En cada rincón del país, la vida se había detenido. Fábricas que bajaron las persianas para el partido. Escuelas que terminaron antes. Negocios que cerraron. Calles que se vaciaron. Y cada televisor encendido. El primer tiempo fue un equilibrio tenso. Ninguno de los dos equipos encontraba el camino. Argentina intentaba, pero los ingleses defendían bien. Maradona buscaba espacios, pero Peter Reid y Terry Butcher lo cerraban con dureza. Hubo un momento en que Terry Butcher le dio un codazo a Diego en el primer tiempo que el árbitro tunecino Ali Benaseur no vio. 0-0 al descanso. En Argentina, millones de personas bebieron agua, fueron al baño, rezaron y volvieron frente a la pantalla. Segundo tiempo. Minuto 51 del partido. Y aquí la historia da un giro que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto. Diego Maradona recibió el balón cerca del área. Se giró, miró al arco. Jorge Valdano estaba a su derecha, avanzando. Diego levantó el brazo y, en ese movimiento que fue tan rápido que el árbitro no lo vio, tocó el balón con la mano izquierda. El balón entró al arco inglés. El árbitro señaló el centro del campo. Gol. Los jugadores ingleses protestaron inmediatamente. Peter Shilton, el arquero, fue hacia el árbitro con los brazos abiertos, señalando la mano. Los jugadores ingleses sabían lo que habían visto. El árbitro no lo había visto. Gol. 1-0 para Argentina. En Argentina, el festejo fue inmediato. La gente saltó, gritó, abrazó al que tuviera al lado. No se sabía todavía. No en tiempo real. La imagen en televisión no había mostrado claramente la mano. Años después, Diego Maradona diría una frase que quedó grabada para siempre en la historia del fútbol.
El gol lo hice un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. La mano de Dios. Así quedó para siempre. Pero 4 minutos después. 4 minutos después, Diego Maradona recibió el balón en el mediocampo argentino. A unos 55 metros del arco inglés. Y empezó a correr. Pasó a Peter Beardsley. Siguió corriendo. Pasó a Peter Reed. Siguió corriendo. Terry Butcher intentó cerrarlo. Diego se fue por la derecha. Siguió corriendo. Terry Fenwick quiso detenerlo. Diego lo esquivó. Siguió corriendo. Butcher volvió a aparecer. Diego pasó por su lado. Como si no existiera. Y finalmente, el arquero Peter Shilton salió a cerrar el ángulo. Diego Maradona, con su pierna izquierda, puso el balón donde Shilton no podía llegar. Gol. 2-0 para Argentina. En la televisión argentina, el relator Víctor Hugo Morales, que transmitía desde México, pronunció una de las narraciones más famosas del fútbol en español. Gol de Maradona. Genio. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta. Gol. Gol. Quiero llorar. Dios santo, viva el fútbol. Golazo. Diegol. Maradona. Es para llorar, perdónenme. Maradona, en corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos. En Argentina, gente que no lloraba desde hacía años lloró. En las calles, extraños se abrazaron. En los bares, hombres mayores que habían vivido todo, la dictadura, las crisis, las guerras, se tapaban la cara con las manos porque no encontraban otra manera de procesar lo que estaban viviendo. Ese gol fue elegido en el año 2002 en una encuesta organizada por la FIFA como el mejor gol de la historia de los mundiales. No el mejor gol de ese torneo. El mejor gol de toda la historia. Gambeteó a 5 jugadores ingleses en 10 segundos. Recorrió más de 50 metros. Y lo hizo con una naturalidad que hacía pensar que era algo posible. Que era algo que cualquiera podría hacer. No lo es. Nadie en la historia del fútbol había hecho algo así en un partido tan importante. Nadie lo había vuelto a hacer desde entonces. Gary Lineker, el delantero inglés, descontó en el minuto 82. 2-1 en el marcador final. Argentina pasó a las semifinales. Pero ese gol ya vivía en otro lugar. No en el marcador. En la memoria colectiva de toda una generación. Y en las calles de Buenos Aires, esa noche, la gente salió a celebrar una victoria que era mucho más que una victoria en cuartos de final de un mundial. Era algo que no se puede escribir en un libro de historia. Solo se puede sentir. Aquí te tengo que contar algo. ¿Recuerdas que mencioné que alguien del cuerpo técnico de Argentina había comprado 38 camisetas de fútbol en una tienda de Ciudad de México, 3 días antes del partido contra Inglaterra? Ahora te cuento por qué. La selección argentina viajó a México con camisetas que eran ligeramente más anchas en las mangas que lo habitual. No eran las camisetas correctas. Y el reglamento de la FIFA establecía que las camisetas debían tener cierto tipo de manga. El problema era que estaban en México. No había tiempo de conseguir otras del modelo correcto desde Argentina. Así que un miembro del cuerpo técnico salió a las calles de Ciudad de México y compró 38 camisetas en una tienda deportiva local.
Camisetas azules, del modelo que tenían disponible. Y con esas camisetas jugó Argentina los últimos partidos del torneo. No había glamour. No había preparación perfecta. Había improvisación, creatividad y voluntad de resolver los problemas con lo que se tenía. Era, en cierto modo, muy argentino. 25 de junio de 1986. Argentina en semifinales. El rival, Bélgica. Bélgica no era un equipo cualquiera en ese torneo. Habían sido una de las revelaciones del Mundial, eliminando a España en cuartos de final en penales. Tenían jugadores de calidad, Enzo Scifo en el mediocampo, Jan Saumans en ataque. Y venían de eliminar a España, que tenía figuras como Emilio Butragueño y Michel. Pero Bilardo tenía un plan. Y Diego tenía algo que demostrar. El primer tiempo fue equilibrado. Ningún gol. La presión se acumulaba. Segundo tiempo. Y aquí Diego volvió a hacer lo que solo él sabía hacer. Primero, una jugada personal que terminó en gol. Diego recibió, gambeteó, y colocó el balón con precisión quirúrgica. 1-0. Bélgica intentó reaccionar. Pero antes de que pudieran organizarse, Diego volvió a aparecer. Recibió el balón en el área, superó a dos defensores y definió con potencia. 2-0. Argentina 2, Bélgica 0. Final. El equipo estaba en la final del mundo. 2 goles de Diego en el partido más importante antes de la final. Cuando el árbitro pitó el final, los jugadores argentinos se abrazaron en el campo. Bilardo, que nunca mostraba emociones en público, se quedó parado unos segundos mirando al cielo. Estarían en la final. Y en Argentina, esa noche, la gente no durmió. Salieron a las calles. Se abrazaron. Hicieron sonar las bocinas de los autos. Cantaron. Lloraron. Porque entendían lo que había pasado, lo que estaba a punto de pasar. Un país que venía de años de oscuridad, de derrota, de crisis, estaba a 4 días de luchar por la Copa del Mundo. Pero el rival en la final era Alemania Federal. Y Alemania no iba a hacer nada fácil. 29 de junio de 1986. El día de la final. Esa mañana en Argentina, los despertadores sobran. Nadie ha dormido bien. En las casas, los padres preparan el desayuno mirando el reloj. Los niños preguntan a qué hora empieza. Los abuelos, los que recuerdan el primer mundial ganado en 1978, mezclan el orgullo con algo que no saben bien si es esperanza o miedo. En Ciudad de México, el hotel donde se hospeda la selección argentina está en silencio a primera hora. Bilardo no durmió. Repasó la táctica, vio videos del rival, habló con sus asistentes hasta las 3 de la mañana. Alemania Federal llegaba a la final como campeona de Europa en 1980, subcampeona del mundo en 1982. Franz Beckenbauer, el Kaiser, era el técnico alemán. Karl-Heinz Rummenigge, el capitán, era uno de los mejores delanteros del mundo, aunque llegaba al torneo con una lesión muscular que lo había limitado. Rudi Boyer, Andreas Brehme, Lothar Matthaus en el mediocampo. Era un equipo que sabía exactamente cómo disputar finales. En los vestuarios del Azteca, antes de salir al campo, Bilardo habló por última vez con sus jugadores. La leyenda cuenta que no fue un discurso largo. Les dijo que habían llegado hasta aquí contra todo. Contra las dudas de los demás.
contra las propias dudas. Y que ahora solo quedaba una cosa más: ganar. 114.600 personas llenaron el Estadio Azteca esa tarde. El récord de asistencia para una final de Copa del Mundo que sigue en pie hasta el día de hoy. A las 11:30 de la mañana, hora de México, los dos equipos salieron al campo. El mundo los miraba. Alineación de Argentina en la final. Pumpido en el arco. Cusciufo, Brown y Ruggeri en la defensa. Olarticoechea por la izquierda. Batista, Giusti, Enrique y Burruchaga en el mediocampo. Maradona y Valdano arriba. Minuto 21. Jorge Burruchaga ejecutó un tiro libre desde afuera del área. El balón sobrevoló la barrera. Harald Schumacher, el arquero alemán, salió a buscar el balón y no llegó. Y José Luis Brown, el Tata, el defensor que había luchado toda su carrera para estar en ese momento, cabeceó el balón con toda la fuerza que tenía. Gol. 1-0 para Argentina. Y aquí viene algo que solo los que lo vivieron pueden entender del todo. El Tata Brown se fue a celebrar ese gol al banderín del córner. No hay nada extraordinario en eso. Excepto que tenía el hombro derecho dislocado. Sí. Dislocado. Había sufrido el golpe antes del partido y no había dicho nada para que Bilardo no lo sacara de la alineación. Y jugó los 90 minutos de la final de un mundial con el hombro fuera de lugar. Y cuando marcó el gol, cuando no pudo más con el dolor, hizo un agujero en su propia camiseta con los dientes para meter el dedo y sostener el brazo. Eso es entrega. Eso es amor por algo más grande que uno mismo. Primer tiempo, Argentina 1, Alemania 0. Segundo tiempo. Minuto 56. Héctor Enrique, el mediocampista que hacía el trabajo invisible, lanzó un pase perfecto hacia la punta izquierda. Jorge Valdano, el filósofo, el delantero inteligente, recibió el balón, controló y definió con claridad. 2-0 para Argentina. En Argentina, la gente pensó que ya estaba. Que ya era. 2-0 en la final del mundo con media hora por jugar. Pero no estaba. Porque Alemania no había dicho su última palabra. Minuto 74. Alemania lanzó un córner desde la izquierda. El balón llegó al primer palo. Rudi Boyer lo prolongó. Y Karl-Heinz Rummenigge, que había entrado como suplente, que tenía el cuerpo limitado por la lesión, que no debería haber estado en condiciones de hacer lo que hizo, se lanzó al balón y lo mandó adentro. 2-1. En Argentina, los corazones se detuvieron. Minuto 81. Otro córner alemán desde la izquierda. La defensa argentina, que había sido sólida durante todo el torneo, no pudo despejar bien. El balón llegó a Rudi Boyer, que fue más rápido que Pumpido y lo desvió de cabeza dentro del área pequeña. 2-2. En Argentina, el llanto. No el llanto de derrota. El llanto del pánico. De ver cómo algo que ya parecía tuyo se te escapa de las manos. Bilardo, desde el banquillo, no se movió. No gritó. Los que lo conocían bien decían que cuando Bilardo se quedaba quieto era cuando estaba más peligroso. Y Diego Maradona, en el campo, buscó el balón. Minuto 84. Diego recibió el balón en el mediocampo. Rodeado de 3 jugadores alemanes que habían aprendido, a lo largo del torneo, que a Diego había que cerrarlo de inmediato.
Y Diego, en lugar de tirar al arco, que era lo que todos esperaban, miró hacia adelante. Vio a Jorge Burruchaga arrancando desde el mediocampo. Vio que la defensa alemana estaba muy adelantada. Entendió, en una fracción de segundo, lo que había que hacer. Y lanzó el pase. Un pase perfecto. Filtrado entre 3 jugadores alemanes. Como si los obstáculos no existieran. Burruchaga lo recibió a 30 metros del arco. Solo. Con el arquero Schumacher saliendo a cerrar. Burruchaga corrió. Burruchaga fue más rápido que Hans-Peter Briegel, el defensor alemán que intentó alcanzarlo. Burruchaga llegó primero. Y con la zurda, suave, colocado, mandó el balón al fondo de la red. 3-2, en Argentina, algo que no tiene nombre propio sucedió simultáneamente en millones de lugares. 3-2. Argentina ganaba la final del mundo. El árbitro brasileño Romualdo Arpifilo pitó el final del partido a los 84 minutos, no. Se jugaron los 90. Los últimos 6 minutos con ese marcador fueron los más largos de la vida de millones de argentinos. Cada vez que Alemania tocaba el balón, el corazón se paraba. Y cuando finalmente, el árbitro llevó el silbato a los labios y sopló el pitido final, algo se liberó en Argentina que llevaba años apretado. Diego Maradona fue el primero en caer al suelo. Rodillas en el césped. Cara entre las manos. Y lloró. El hombre que en 10 años de fútbol había gambeteado a medio mundo, que había controlado cualquier situación con una calma sobrenatural, que había marcado goles que los físicos no podían explicar, lloró como un niño. Porque no era un partido de fútbol lo que habían ganado. Era algo más. Jorge Valdano buscó a Bilardo y lo abrazó. El técnico que nadie había creído, que había aguantado meses de críticas, que había insistido en su sistema cuando todos le decían que estaba equivocado, recibió ese abrazo y no dijo nada. A veces el silencio es más elocuente que cualquier discurso. Diego Maradona, con 25 años, levantó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La segunda Copa del Mundo de Argentina. El mundo aplaudió de pie. 30 de junio de 1986. El avión que traía a la selección argentina aterrizó en Buenos Aires. Y Buenos Aires estalló. Se calcula que entre 2 y 3 millones de personas salieron a las calles para recibir al equipo. La Avenida de Mayo, la Avenida 9 de Julio, el Obelisco, el centro histórico de la ciudad convertidos en un océano de gente. Gente que lloraba. Que reía. Que cantaba. Que sostenía banderas improvisadas, fotos de Diego, banderines de sus clubes de fútbol. El equipo fue recibido en la Casa Rosada por el presidente Raúl Alfonsín. Y Diego Maradona, desde el balcón, miró esa marea de gente que lo llamaba por su nombre y entendió, o quizás ya lo sabía, quizás lo había sabido desde siempre, que nunca sería simplemente un futbolista. Era otra cosa. En ese año 1986, Diego Maradona participó en el 71% de los goles de Argentina en el torneo. Sumando los goles que marcó y los que asistió, su intervención fue decisiva en casi 3 de cada 4 goles argentinos. Ese porcentaje era el segundo más alto de cualquier jugador de un equipo campeón desde 1962. Marcó 5 goles en el torneo. Dio 5 asistencias. Y el gol del siglo, el gol que gambeteó a media Inglaterra, fue votado 42 años después, en 2002, como el mejor gol en la historia de los mundiales.
Pero los números no cuentan la historia completa. La historia completa es esa imagen, un país roto que se volvió a sentir entero, aunque sea por unas horas. Un país que venía de una dictadura, de una guerra, de una crisis económica. Que estaba intentando recordar cómo se vivía en democracia, cómo se confiaba otra vez, cómo se podía volver a creer. Y el fútbol, ese idioma común, esa religión laica, le devolvió, por unas semanas de junio en México, algo que nadie podía legislar ni decretar ni construir con políticas públicas. La dignidad de sentirse grandes de nuevo. Han pasado décadas. Los jugadores de aquel equipo ya son abuelos, muchos de ellos. Algunos ya no están entre nosotros. Diego Maradona, el número 10, el que llevó a Argentina en sus espaldas durante todo ese mes de junio, murió el 25 de noviembre de 2020. Argentina le lloró como a un familiar. Porque para muchos, lo era. Pero el Mundial de 1986 sigue vivo. Vive en los recuerdos de quienes lo vieron. En los relatos que los padres les cuentan a sus hijos. En los vídeos que se buscan una y otra vez en Internet. En esa narración de Víctor Hugo Morales que todavía pone la piel de gallina aunque la hayas escuchado 100 veces. Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Esa pregunta que Víctor Hugo lanzó al aire mientras Diego gambeteaba a media Inglaterra todavía no tiene respuesta. Porque hay cosas en el fútbol, hay cosas en la vida, que no tienen explicación racional. Que simplemente ocurren y el único trabajo que nos queda es maravillarnos. El 22 de junio de 1986, un chico de 25 años que había crecido en un barrio humilde de las afueras de Buenos Aires marcó los 2 goles más famosos de la historia del fútbol en el mismo partido. Uno que nunca debería haber sido gol. Uno que nunca debería haber sido posible. Y sin embargo, los dos fueron reales. Eso es el fútbol. Eso es la Argentina. Un país que hace cosas que no deberían ser posibles. Que encuentra maneras de salir adelante cuando todo parece perdido. Que produce, de tanto en tanto, algo que el mundo no puede explicar y que solo puede contemplar con la boca abierta. Si viviste ese mundial, ya sabes lo que se siente. Si no lo viviste, espero que este viaje te haya llevado, aunque sea por un momento, a esas calles de Buenos Aires en junio de 1986. A ese bar donde la gente rezaba frente a la pantalla. A ese estadio en Ciudad de México donde 114,000 personas contuvieron el aliento al mismo tiempo. Porque hay historias que merecen ser recordadas. No solo porque son importantes, sino porque nos recuerdan quiénes somos y lo que somos capaces de hacer.